Ahora vamos a ver la prueba de esfuerzo. Esto lo vimos de forma súper extensa en los videos anteriores. Ahorita nada más es como un repaso, una versión corta de lo que vimos en los dos videos previos. Entonces vamos a ver la prueba de esfuerzo como diagnóstico para angina estable o enfermedad coronaria crónica. Vamos a ver en definición de la prueba de esfuerzo, para qué sirve o para qué la hacemos, cuándo se considera positiva, qué medicamentos hay que retener 48 horas antes de hacer la prueba, contraindicaciones y cuáles son las alternativas. Entonces, la prueba de esfuerzo es una prueba en donde queremos generar isquemia en pacientes que tienen enfermedad coronaria crónica, o que podamos encontrar cambios isquémicos en un paciente con enfermedad coronaria crónica, o sea, con angina estable. Y por otro lado, queremos algo con lo cual podamos medir si sí estamos teniendo la isquemia o no. Y eso generalmente es con un electrocardiograma. El cómo inducimos la isquemia es al paciente lo ponemos a hacer ejercicio, y generalmente esto es una caminadora o una bicicleta fija. Entonces al paciente lo subimos en una bicicleta fija. Eso hace que el paciente haga ejercicio, eso aumenta la demanda del corazón de sangre, y estamos midiendo cambios isquémicos con un electrocardiograma. Esto lo vamos a utilizar para ver qué tan severa está la enfermedad ateromatosa, o sea, qué tanta placa de ateroma tenemos. Entonces aquí está la coronaria y aquí tenemos placa de ateroma. Mientras más pronto en la prueba de esfuerzo tengamos cambios isquémicos, es que más grande está la placa de ateroma. Entonces, para ver qué tan grande, qué tan severa es la enfermedad ateromatosa. La otra es para ver cómo responde el paciente al tratamiento post-infarto miocárdico. Entonces, después de que haya tenido un infarto cardíaco y que le hayamos puesto el stent, queremos ver cómo está la condición del corazón. Entonces, aquí está la coronaria, ya tuvo la placa de ateroma el paciente, y en este caso se rompe la placa de ateroma y se genera un trombo, y esto fluye la luz de la arteria. Esto lo vamos a ver más específico en siguientes videos, pero esto es síndrome coronario agudo. Y después de esto lo que hacemos es ponemos un stent, que es como una malla, como un balón que se dilata como una malla. Y eso nos deja abierta la arteria. Ya una vez que está abierta la arteria, o sea, ya una vez que hemos tratamiento para enfermedad coronaria aguda, o unos días después de que vamos a dar de alta al paciente, le hacemos la prueba de esfuerzo para ver ahora cómo quedó el corazón, o si tenemos secuela. La otra es en pacientes que tienen enfermedad coronaria crónica, o sea, ateromatosa. A algunos de estos pacientes les ponemos un stent y les hacemos angioplastía, o sea, sin que hayamos tenido la ruptura de la placa, nada más con que esté la placa así grande, les ponemos un stent. Entonces les ponemos una malla que nos va a aplastar, nos va a aplanar la placa. Aquí está la malla. Esto, pues como está aplanando, como estamos comprimiendo la placa de ateroma, pues va a hacer que más flujo pase por acá y el paciente va a mejorar sintomatológicamente. Entonces aquí el paciente va a mejorar sintomatológicamente, pero recordemos que esto no aumenta la expectativa de vida. Esto nada más es tratamiento sintomatológico. Y para esto lo vamos a utilizar. Entonces, para ver cómo está la enfermedad coronaria crónica, en cuyo caso el paciente puede tener enfermedad de tres vasos, o sea, cuando tenemos enfermedad coronaria en los tres vasos principales, la circunfleja, la descendente anterior y la descendente posterior. Entonces, también esto nos dice si necesitamos darle más seguimiento al paciente, tratamiento, para ver si el paciente mejora sintomatológicamente al ponerle un stent a una placa que no se ha roto, y la otra para ver si tenemos secuelas o cómo está el corazón de un paciente post infarto miocárdico. Para eso nos sirve la prueba de esfuerzo. Entonces podemos decir básicamente para diagnosticar la enfermedad ateromatosa, para ver las secuelas y para ver la sintomatología. Ahora, ¿cuándo es cuando consideramos que la prueba está positiva? La prueba se considera positiva cuando tenemos hipotensión. De más de 10 milímetros de mercurio en la presión sistólica, o sea, que haya disminuido la presión sistólica más de 10 milímetros de mercurio al hacer la prueba, comparado con cuando el paciente no estaba en la prueba de esfuerzo.
O sea, si el paciente tiene 120 de presión sistólica antes de hacer la prueba de esfuerzo y ahora que está en la prueba de esfuerzo tiene 105, aquí hubo una disminución de la presión sistólica de 15 milímetros y con que sea más de 10 se considera como hipotensión. Esto se interpreta como positivo. Mientras más pronto tengamos estos cambios, es que más severa es la enfermedad ateromatosa. Mientras más pronto hayamos tenido esta hipotensión, es que más severa es la enfermedad ateromatosa. Lo otro es que con un electrocardiograma vamos a encontrar depresión del segmento ST de más de 0.2 milivolts. PQRS. Aquí vemos cómo que es el segmento ST está deprimido comparado con esto que es la basal. Que esto lo vemos más específico en videos anteriores. Así es como se considera positiva la prueba. Retención de medicamentos. Esto es, al paciente le tenemos que quitar en las 48 horas previas al hacer la prueba de esfuerzo, le quitamos los beta bloqueadores o beta bloqueantes, los alfa bloqueantes, los bloqueadores de los canales de calcio y la nitroglicerina. Por 48 horas hay que suspender estos medicamentos. Todo lo demás el paciente lo puede seguir tomando normal. Y esto es porque los beta bloqueadores van a impedir que el paciente pueda aumentar la frecuencia cardíaca, porque los beta bloqueadores disminuyen la frecuencia cardíaca. También los beta bloqueadores impiden que aumente la presión. Y si tenemos un paciente que no le está pudiendo subir la presión porque está en un medicamento, es más fácil que desarrolle esta hipotensión. Es natural en el ejercicio aumenta la presión. También con los alfa bloqueadores disminuyen la presión. Entonces el paciente puede tener esta hipotensión, pero va a ser por el hecho de que no lo estamos dejando tener hipertensión o que no estamos dejando que le aumente la presión porque tiene medicamentos. Los bloqueadores de calcio también impiden el aumento de la presión porque hacen vasodilatación. Y la nitroglicerina también hace vasodilatación. Entonces estos medicamentos los quitamos 48 horas antes de hacer la prueba de esfuerzo. Ahora, el paciente, si le hacemos la prueba de esfuerzo, tiene que llegar a una frecuencia máxima, una frecuencia cardíaca máxima, para decir que el paciente sí, digamos, hizo demasiado ejercicio, para posiblemente tener cambios isquémicos y poder valorar si tuvo cambios isquémicos, que no es así de fácil la valoración, pero tiene que llegar a una frecuencia cardíaca máxima. Y esa frecuencia cardíaca máxima es 200 menos la edad del paciente. Esto es lo que está estimado como que es la frecuencia máxima a la que puede llegar un paciente. Si el paciente tiene 70 años, la frecuencia máxima sería 130 latidos por minuto, pero no todos los pacientes van a poder llegar a su frecuencia cardíaca máxima estimada. Entonces se saca el 85% de eso, y con que el paciente llegue al 85% de su frecuencia cardíaca máxima estimada, con eso ya está bien. Esto o por arriba de la frecuencia, ya podemos valorar la prueba. Si sale por abajo, si la frecuencia no llegó a ser 85% de su frecuencia cardíaca máxima estimada, sí podemos interpretar la prueba, pero no, digamos, el paciente no se ejercitó lo suficiente para ver si tuvo cambios isquémicos. Probablemente no va a tener cambios isquémicos, pero no vamos a saber si fue porque el paciente no lo ejercitamos lo demasiado para aumentar demasiado la frecuencia cardíaca, y entonces habrá sí tener datos de isquemia miocárdica por aumento de demanda del corazón, si es que no llegamos a la suficiente frecuencia cardíaca. Entonces, esto es cómo se considera la prueba positiva, y esto es cuáles medicamentos retenemos. Contraindicaciones, esto es a qué pacientes no les podemos hacer la prueba de esfuerzo. A pacientes que pueden desarrollar inestabilidad miocárdica. O sea, si tenemos un paciente que tiene síndrome coronario agudo, o sea, que no es nada más que tenga la placa, sino que la placa de ateroma se rompe y se genera un trombo, eso nos va a dar dolor precordial, y a este paciente no lo podemos someter a prueba de esfuerzo porque le vamos a hacer que entre en ejercicio, y entonces más isquemia le vamos a generar, aparte de la que ya está teniendo porque le rompió la placa y se hizo un trombo. Entonces a estos pacientes no les hacemos la prueba de esfuerzo, pero nunca podemos saber si un paciente tiene dolor precordial. En este momento no sabemos si tiene síndrome coronario agudo, o si es por un neumotórax, o si es por nada más porque estuvo en ejercicio y tiene la angina estable, que es lo que vimos en el video anterior, cómo se presenta cuadro clínico de angina estable, aunque no sea síndrome coronario agudo. No podemos saber en el momento que el paciente tiene el dolor precordial, no podemos saber por qué tiene el dolor precordial.
Entonces, como regla general, paciente que viene con dolor precordial, en ese momento no se hace la prueba de esfuerzo. Nos tenemos que esperar, por ejemplo, 2 días o así para hacer la prueba de esfuerzo, pero no en el momento que viene con el dolor precordial. La otra es cuando tenemos un paciente que tiene estenosis de la válvula aórtica, pacientes que tienen cardiomopatía hipertrófica, o pacientes que tienen obstrucción del flujo de salida del ventrículo izquierdo. A estos pacientes no se les hace la prueba de esfuerzo. Ahora, alternativas. Hay pacientes a los que no se les puede hacer la prueba de esfuerzo, o porque el paciente no se puede ejercitar, o porque no es fácil medir los cambios isquémicos que vamos a tener con un electrocardiograma. Entonces, aquí son 2 alternativas. Si el paciente no se puede ejercitar, entonces vamos a inducir la isquemia con fármacos o con químicos. Se llama prueba de esfuerzo farmacológica o prueba química. Y esto lo hacemos con vasodilatadores, como puede ser adenosina, o como puede ser dipiridamol. O lo hacemos con ionotrópicos, trópicos o cronotrópicos, que es dobutamina. Entonces, esto se lo vamos a dar al paciente para inducir la isquemia. Ya en el video anterior vimos cómo se induce la isquemia con esto. Con esto porque aumenta la contractilidad, y si aumenta la contractilidad, aumenta la demanda del corazón. Y con esto por efecto de robo coronario, efecto de robo de sangre, que ya lo vimos en el video anterior. Entonces, con esto vamos a generar la isquemia. Y ya el cómo, eso es para generar la isquemia. Y el cómo medimos la isquemia lo podemos seguir haciendo con un electrocardiograma. Ahora, si es el caso de que vamos a inducir la isquemia con fármacos, generalmente no nada más utilizamos el electrocardiograma como prueba diagnóstica, sino que, por ejemplo, si damos dobutamina, hacemos un ecocardiograma para medir los cambios isquémicos. Si damos, por ejemplo, dipiridamol para inducir la isquemia, hacemos prueba de imagen de perfusión miocárdica, en donde al paciente le damos talium. Ahorita lo vemos más específico. Eso lo hacemos como método diagnóstico. Ahora, por otro lado, si el paciente sí se puede ejercitar, pero el paciente no le podemos medir los cambios que tenemos en el electrocardiograma. Esto es porque tenemos alguna anormalidad en el electrocardiograma. Por ejemplo, que el paciente tenga anormalidades en el electrocardiograma. Es que el paciente tenga bloqueo de rama izquierda, o que el paciente esté tomando digoxina, o que el paciente tenga hipertrofia del ventrículo izquierdo, o que el paciente tenga un marcapaso. A estos pacientes no es tan fácil ver los cambios en el electrocardiograma porque es confuso, porque podemos tener cambios. Hay cambios que se encuentran en el electrocardiograma en esos pacientes, en natural, en basal, y cuando hacemos ejercicio vamos a seguir viendo cambios. Entonces no sabemos si el cambio es por la isquemia o por estas patologías per se. Entonces en este caso no podemos utilizar un electrocardiograma para el diagnóstico, y entonces lo que utilizamos es, o hacemos un ecocardiograma en donde los cambios isquémicos se va a mostrar como una disminución de la movilidad de la pared ventricular por la isquemia, o como una disminución de la fracción de eyección, o como un aumento de la presión del ventrículo izquierdo al final de la sístole. Que es por eso, aquí cuando damos dobutamina, la isquemia la medimos a través de hacer un ecocardiograma, que es un ultrasonido cardíaco. Y la otra es por métodos de imagen de perfusión miocárdica, en donde tenemos 2 formas de hacerlo. Aquí básicamente vamos a ver el flujo coronario. Y aquí tenemos la tomografía computarizada por emisión de positrones, que es el PET, o tomografía computarizada por emisión de fotón único. El PET requiere de rubidio 82 o de amonía 13.
la tomografía por emisión única de fotón. Esta damos tecnesio 99. Y podemos dar sestamibi o talium 201. Talium 201. Entonces con esto vamos a medir la isquemia. Por eso cuando tenemos un paciente que le estamos haciendo la prueba de esfuerzo farmacológica, este paciente sí le podemos medir la isquemia con el electrocardiograma, pero generalmente lo combinamos con estos otros métodos diagnósticos, que es el vasodilatador, cuando es dipiridamol. La isquemia la medimos con esto, con la tomografía computarizada por emisión de fotón único, en donde al paciente le damos talium intravenoso, por ejemplo. Si la inducción de la isquemia la hicimos con dobutamina, hacemos un ecocardiograma. Y por otro lado están este tipo de pacientes, que es cuando no podemos medir en el electrocardiograma la isquemia, pero el paciente sí se puede ejercitar. Entonces a estos pacientes sí le hacemos la prueba de esfuerzos, así lo subimos a la caminadora, a la bicicleta fija, solo que con estos métodos hacemos el diagnóstico. Ahora específicamente, si es el caso de que el paciente tiene bloqueo de rama izquierda o tiene marcapaso, a estos pacientes, aparte de que la interpretación de isquemia lo hacemos con imágenes de perfusión miocárdica, generalmente damos talium, generalmente damos dipiridamol para la inducción de isquemia, porque tiene mayor especificidad hacerlo así que hacer la inducción con ejercicio, hacer la inducción de isquemia con ejercicio. Entonces, ahora cuando hacemos la prueba de imagen de perfusión miocárdica, el talium, por ejemplo, funciona como potasio. Entonces, mientras más activo esté el corazón, más talium se incorpora al corazón. Y esto lo vamos a ver en las imágenes de perfusión miocárdica. Lo que hacemos es un contraste. Al paciente le ponemos el talium antes de hacerle la prueba y vemos cómo está la incorporación de talium al corazón. Y hacemos el talium, vemos cómo se incorpora al corazón después o al momento de hacer la prueba de esfuerzo. Porque si aquí disminuye la capacidad miocárdica, menos talium se va a incorporar al corazón. Y esto lo vamos a ver. Entonces, un contraste entre qué tanto talium se incorpora al corazón antes de hacer la prueba y qué tanto talium se incorpora al corazón después de hacer la prueba o al momento de estar haciendo la prueba. Así, o sea, son 2 veces hacer este estudio, digamos. Ahora, está contraindicado dar dipiridamol en pacientes que están tomando cafeína. O sea, hay que quitar la cafeína antes de dar dipiridamol. Si es un paciente que está tomando cafeína y le vamos a inducir la isquemia con dipiridamol, hay que quitar la cafeína. Por otro lado, está contraindicado dar adenosina en pacientes que tienen broncoespasmo, pacientes que tienen asma, porque puede inducir broncoespasmo. Por otro lado, está contraindicado dar los vasodilatadores como inducción de isquemia cuando tenemos pacientes que tienen hipotensión severa, pacientes que tienen bloqueo del nodo auriculoventricular de alto grado, digamos de tercer grado, o pacientes que tienen disfunción del nodo sinoauricular. Ya en videos anteriores vemos cómo están estos nodos, la localización y todo eso. Y por otro lado está contraindicado dar dobutamina como inducción de isquemia para pacientes que tienen obstrucción del flujo de salida del ventrículo izquierdo, o sea que por alguna razón el ventrículo izquierdo no está pudiendo sacar la sangre porque está obstruida la salida de sangre, o pacientes que tienen taquicardia supraventricular sostenida, que esta también es una contraindicación para hacer la prueba de esfuerzo de cualquier método. También está contraindicado hacer la prueba de esfuerzo cuando tenemos taquicardia supraventricular sostenida, o en pacientes que tienen hipertensión severa, o sea, más de 180 milímetros de mercurio. Y esto es para las alternativas. Ahora, también en pacientes que les vamos a hacer la prueba de esfuerzo, hay que quitarles la cafeína 12 horas antes de hacer la prueba de esfuerzo y la teofilina 48 horas antes de hacer la prueba de esfuerzo.